estamos una vez más nuevamente aquí en otra emisión de Hijos de los Días en Interactiva Digital. Aquí me presento ante todos, soy Leo Fleitas y me acompaña como siempre el excelso profesor Jorge Savarich. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También tenemos hoy, ¿no es cierto?, un invitado, ¿no es cierto? Sí, arrancamos el mes de septiembre con una temática que creo que abarca a todas las edades. Y bueno, y me encanta de poder conseguir aquí en el ámbito del Instituto número 3, Instituto Tecnológico número 3, disculpen, gente que se prenda para todo este tipo de actividades y que bueno, y que se sienta cautivada, como es el caso de el alumno. Te dijo a vos el apellido, a mí me dijo el nombre. Caballero. Ahí está. Federico Caballero. Federico Caballero, ¿no es cierto? Tercer año de la Tecnicatura, ¿no? Bueno, buenas tardes para ustedes y para los que nos estén escuchando. Sí, mi nombre es Federico Caballero, soy estudiante de diseño gráfico digital, estoy en tercer año ya. Vamos a ver si podemos cerrar este año de la mejor manera y bueno, siempre motivado por este lugar y con muchas ganas de estar en este espacio para hacer contenidos de todo tipo, pero cuando se pueden hacer temáticas como esta, mucho mejor. Cuando yo justamente una vez lo vi a él, una vez cerca de vacaciones, estábamos hablando, buscando yo siempre temáticas, ¿te interesa este tema para hablar? Y después me dijo, vos sabés que me gusta mucho El Señor de los Anillos y todo eso. Entonces dije, bueno, indagando encontré que un 2 de septiembre justamente se cumple el aniversario de su afamado escritor J.R.R. Tolkien, Ronald Reuel, siempre el Reuel me cuesta. Reuel, ese cuesta, ¿no? John Ronald Reuel Tolkien. Un poco, ¿no es cierto?, a Tolkien, ¿no? Y bueno, de vuelta, como decíamos, un escritor que bueno, que está justamente, si podríamos decir, contrapuesto o no, vamos a decir superpuesto a su obra. Como que siempre lo nombrás a él y decís, El Señor de los Anillos, al toque. Porque vemos muchos otros casos que no se da por ahí con otros escritores, que vos decís, el inmortal, y decís, no, al toque no te sale el nombre de Borges, ¿viste? Pero siempre el caso de él es como que... Sí, pasa con muy poco, quizás J.K. Rowling, bueno, o Lewis, pero no... Sí, sí es Lewis, sí. Sí, bueno, por ahí en la Argentina que siempre se me queda, por ejemplo, Quiroga y Cuentos de Amor y Locura y Muerte al toque. Pero después, ¿viste? Yo creo que no todos los escritores... tienen eso de al toque asociarle con su obra. Hay una particularidad que vos mencionás con relación a los escritores y sus obras, ¿no es cierto? Generalmente se dan, no sé si en todos los ámbitos, pero un poco ocurre en nuestra sociedad y creo que también en la generación de los jóvenes ahora dentro de lo que son las pantallas digitales, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando uno tiene acceso por ahí a Netflix, Premium, Magic, que muchos focalizan, se interpretan, se atraen por una saga, por una película, por una serie, pero siempre dejan de lado, por ejemplo, lo que ustedes justamente mencionaban, ¿no es cierto?, el autor, la identidad del autor, del que escribió la obra, de dónde sale la obra, y también muchas veces se deja de lado, ¿no es cierto?, a los productores, ¿no? Sí. Son los que menos por ahí la gente resalta o recalca a la hora de... Quizás mucha gente le debe o le atribuye El Señor de los Anillos o El Hobbit a Peter Jackson, que fue el creador de las películas y productor también, pero se olvidan, sí, Estoy viendo... Interesante, me gustó el análisis rápido porque rápido enganchó hacia lo que iba enfocando, justamente que por ahí muchos al ver la película, ¿no es cierto?, sí, la saga, se identificaron rápidamente con Peter Jackson, pero
¿y quién está atrás de eso? O sea, ¿quién fue la pluma inicial, vamos a decir, de esta obra, ¿no es cierto? Por ahí. Mucho más largo, no solamente Tolkien, sino a sus hijos también que siguieron su trabajo. Sí, cierto. Y particularmente Christopher, que es, ¿no es cierto?, que justamente termina siendo la albacea, ¿no es cierto?, si no me equivoco, de las grandes obras escritas por Tolkien, ¿no es cierto?, desde El Hobbit, El Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Después viene el Silmarillion, vienen, bueno, la caída de, ¿cómo se llama? De Gondolin, no, iba a decir el otro, el de la isla, ¿cómo se llama? Donde era Aragorn. De Númenor. De Númenor, ahí está. Vos mencionaste, por ejemplo, Silmarillion. El Silmarillion. Bueno, ese, por ejemplo, es una edición ya inédita, ¿no es cierto?, de Tolkien, realizado por su hijo, ¿no es cierto?, Sí, porque había una particularidad con Tolkien, y es que hubo mucho trabajo que él nunca terminó, hubo mucho trabajo que él nunca finalizó y se quedó a las puertas, digamos, y Christopher, su hijo, terminó de escribir. Y no quizás de la forma que hubiese escrito. Exactamente, ¿no? Pero él terminó, publicó el libro. Lo bueno justamente es eso, ¿no es cierto?, que entre los hijos que él tuvo, particularmente él tuvo 3 hijos varones y una mujer, y particularmente que uno de ellos, vamos a decir, si bien todo, yo tengo entendido que todos hicieron un esfuerzo de proteger la propiedad intelectual de su padre, pero lo bueno es, vamos a decir, el seguimiento justamente que hace Christopher sobre todas las obras inconclusas de su padre, de darle continuidad, ¿no es cierto? Después uno verá ya una crítica, hará comparaciones si realmente lo hizo al mismo estilo que su padre, pero también creo que amerita, está un mérito, y amerita también que él, como heredero de eso, pueda también poner su impronta, ¿no es cierto? Claro. Tengo entendido que él hace la construcción, corregime vos, él hace la construcción de lo que es el mapa, vamos a decir, Sí. de lo que sería la comarca, Exactamente. ¿no es cierto? Sí, él le termina de dar forma a un montón de cosas que su padre dejó, por una cuestión o por otra, por falta de tiempo, porque hay que destacar que Tolkien también era profesor en Oxford. Exacto, profesor, ¿no es cierto?, lo que implica ser profesor en Oxford, en literatura, ¿no es cierto?, literatura medieval, inglesa, entonces el tiempo, la abstracción que tiene, ¿no es cierto?, de estar compenetrado con actividades de formación, y el tiempo que pueda, ¿no es cierto?, brindar a la vida cotidiana en la escritura de una saga, ¿no es cierto?, o de un libro en este caso. Y también vamos a decir, vamos a señalar, vamos a agregar a lo que vos ya mencionabas, también los obstáculos o la vivencia misma de la vida de él, porque hay que recordar que también él participó como oficial, ¿no es cierto?, en lo que fue la etapa de la Primera Guerra Mundial, y particularmente, ¿no es cierto?, en el Somme, donde se dio una de las batallas de trinchera más sangrientas, a donde el hombre va conociendo ese rostro que por ahí después podemos compararlo con lo que se ve, ¿no es cierto?, en las obras del Señor de los Anillos, ¿no es cierto?, esa militarización, ese avance tecnológico, esa destrucción masiva. Algo que, por ejemplo, se me viene a la mente justamente, que en el universo del Señor de los Anillos, los orcos no pueden soportar la luz del sol. No pueden, viven siempre tienen que estar en un ámbito donde haya, digamos, sombra, o sea, que esté cubierto el cielo, y eso justamente se me remite a 2 cosas. Uno, revolución industrial, segunda revolución industrial, o sea, las fábricas y demás. Y segundo también, Primera Guerra Mundial, imagínate en un campo donde lancen armas químicas, ¿cómo sería el cielo de ese campo de batalla? Sí, yo creo que él había vivido en carne propia un montón de experiencias que le permitían después reflejar el bien y el mal desde su punto de vista, porque cada uno en su subjetividad dirá si algo estaba bien o mal, ¿no? Pero sí, todas estas cuestiones de la guerra mundial
Incluso él perdió amigos ahí, amigos que escribían con él, que fueron un impulso muy grande para que él después escriba toda la historia de la Tierra Media. Que era esos amigos eran una organización de escritores que se potenciaban mutuamente para escribir historias, ¿no? Los Hinkle, ¿no es cierto? Un grupo literario que hacían reuniones, ¿no es cierto? Que entre ellos estaba el propio Lewis, autor, ¿no es cierto?, de la Crónica de Narnia. Eso fue un poquito más adelante. Eso fue cuando Tolkien ya era profesor. Eso fue después de la guerra. Incluso después de la guerra, exactamente. Porque después de la guerra él no puede volver, ya que tuvo distintas cuestiones o familiares o físicas que no le permitieron volver, entonces se dedicó a la escritura y formó esa sociedad, de la que también formó parte de Christopher, su hijo en un momento. Claro, y lo interesante, me parece interesante mencionar un poco esta cuestión, ¿no es cierto?, de esta sociedad literaria, ¿no es cierto?, donde ellos se reunían a leer textos, libros en voz alta y también a leer sus propias producciones, como por ejemplo La Comunidad de los Anillos, leer por ejemplo las Crónicas de Narnia, que se ponía también en debate, ¿no es cierto?, en compartir ideas, experiencias, y como vos decís, fue una etapa que ya fue post Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, entre 1939 al 54, 50 aproximadamente, fue a donde ellos lograron conformar ese hermoso grupo literario de debate, ¿no es cierto? Claro, y ahí se compartían todas sus historias, ¿no? Y ahí bueno, algún que otro rumor que habla que Lewis, como veía todo lo que Tolkien escribía y medio que se retroalimentaban entre todos, muchas de las ideas de las Crónicas de Narnia salen un poco de lo que escribió Tolkien. Exacto, sí. Y hay algo, Leo, que me permitís, que me gustaría retomar esa idea que vos mencionabas sobre la comparación que podemos hacer con la etapa del proceso de revolución industrial. Uh-huh. Sobre todo cuando vos decías los orcos, que prácticamente tienen sensibilidad al sol. Sí, viven en un entorno todo tapado por sombras de nubes. Recordemos nosotros que el gran taller del mundo, la gran implosión de la primera y segunda etapa de la revolución industrial se dan en Inglaterra, y prácticamente también recordemos nosotros que entre los cambios tecnológicos que se iban dando y también las demandas de los trabajadores, recordemos que en ese periodo de la historia de consolidación de la revolución industrial, podemos comparar, por ejemplo, ustedes ayúdenme en esta parte. Tierra Media, Mordor, sí. Se devasta las tierras, los árboles. Isengard, las grandes chimeneas, lo podemos comparar con ese proceso de desarrollo industrial fuerte que se da en Inglaterra, donde incluso había niños de 14, 16 años que muchas veces por su contextura pequeña eran utilizados para limpiar las grandes chimeneas de las grandes fábricas de la revolución industrial, que fue cambiando el espectro también de Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, justamente rapidito, algo que ocurre en el libro que no ocurre en las películas, es que Saruman, este gobernante de Isengard, llega al final de la tercera hora, llega a la comarca, y justamente a varios hobbits los usa como esclavos, en referencia a eso de lo que decide los niños. Exacto. Eso está en el libro, pero no en las películas. Sí, ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, que también, porque hay, si bien dicen que Tolkien no quería o no aceptaba que digan que era una alegoría, ¿no es cierto? Sí. De hacer esa alegoría de uno contratar o decir, mirá, es algo similar lo que pasó en la etapa de la revolución industrial con lo que vemos, por ejemplo, con los orcos, ¿no es cierto?, en esa sensación de tierra devastada, que también uno lo relaciona no solamente con la revolución industrial, sino con la Primera Guerra Mundial, porque esa vivencia que él habrá tenido de guerra de trinchera, de vivir en las trincheras, de compartir, no solamente con sus amigos, ¿no? Uh-huh. De compartir situaciones frustrantes, miserables, ¿no es cierto?, de convivir con ratas, de tener
amigos o compañeros que fueron heridos y muertos. Sí, durante el viaje, por ejemplo, falten cosas básicas como puede ser la comida, como puede ser el agua. Ni hablemos de salubridad. Exactamente, ¿no? Que ahí uno puede ver también en esas escenas de la Comunidad de los Anillos, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona, ¿no es cierto?, a donde van los orcos preparando, militarizándose, construyendo a partir de sus hornos las armas para combatir. Sí. Ahí uno puede ver o hacer esa representación, ¿no es cierto?, de lo que habrá vivido esa persona que vivió la experiencia de la Primera Guerra Mundial, a donde se empezaron a utilizar grandes herramientas, ¿no es cierto?, ametralladoras, tanques, yates. Hay una gran escena, no sé si vieron Sin Novedad en el Frente, la versión alemana, porque salió una vieja, bueno, la remake alemana. Hay una gran escena que parece sacada de una obra de Tolkien, que es cuando llegan los tanques de porque es como cuando, imagínate que llegan los elefantes en el Retorno del Rey, ves esas bestias que, bueno, eran mamuts, ves esas bestias que vos ni te imaginabas que existían, por así decirlo. O sea, era como una nueva forma militar que nadie conocía, y en la propia película que menciono, Sin Novedad en el Frente, se ven a los tipos, a los soldados disparándole a los tanques, que no le van a hacer nada, pero es como que, no sé si eso ocurrió, si es verídico, o no, pero eso habla del desconocimiento a ese nuevo tipo de amenaza, nuevo tipo de enemigo, como que parece como que están mitificados ciertas armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial que antes no se veían. Sí, totalmente. Hay un montón de paralelismos con lo que vivió él en la Guerra Mundial y con la Revolución Industrial en los libros, y eso está plasmado en las películas también. Y incluso uno lo puede relacionar, ¿no es cierto?, porque me parece una faceta muy interesante, que es algo que podríamos decir que está dentro de la agenda mundial, o por lo menos creemos que está, no sé si comparten conmigo, el tema del cuidado del medio ambiente. Sí, se ve mucho. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, son polos totalmente opuestos, ¿no es cierto? La comarca llena de vida, llena de comunidad, Rivendell lleno también de paisajes hermosos, de naturaleza hasta angelical, podríamos decir, ¿no es cierto? Y por otro lado, los paisajes de Mordor, devastado. Hay cosas muy interesantes que yo estaba diciendo, que me quedé en la parte de los Ents, del concilio de los Ents, estos hombres árboles. Sí. Que algo muy interesante que tienen ellos es que hablan mucho y dan mucha vuelta a la hora de hablar, pero es porque son de los seres más antiguos que están en la Tierra. Y eso habla de que como que los tiempos de la naturaleza son distintos a los de los hombres. Vivieron mucho tiempo y digamos, y creo que van a seguir, son seres, la naturaleza va a seguir estando ahí. O sea, eso quiere decir que muchos de nosotros no vamos a ir, pero la tierra que pisamos va a seguir. Pero es por eso que tienen esa forma de ser tan, digamos, lenta a la hora de decidirse, de tomar una decisión, van a otro ritmo que los seres humanos que viven en ese mundo, no. Los propios elfos que usan el Art Nouveau. ¿Qué se decía el Art Nouveau cuando allá se lo utiliza en mediados del siglo XX? Que era, si vos hacías una construcción Art Nouveau tardabas demasiado en hacerlo. Por eso la construcción Art Nouveau no prosperó como la Art Deco. Y entonces, como los elfos vivían miles de años, tenían todo el tiempo de construir el que querían, ¿viste? Claro, exactamente. Un análisis muy interesante para hacer de eso que mencionaste, sobre el tema de la naturaleza. Los Ents se toman todo su tiempo para tomar decisiones. Se ve como Merry y Pippin están los dos totalmente desesperados porque necesitan que se tome acción, porque es una situación totalmente crítica para el mundo, y ellos al final deciden como parte del mundo, como naturaleza, tomar acción y hacer algo, y cómo se puede ver reflejado eso en la naturaleza del día de hoy nuestro, ¿no? Sí. De que probablemente la naturaleza en algún punto va a tomar revancha. Lo que pasa hoy en día. Forma que sea. Lo que pasa hoy en día, las catástrofes que a veces pasa, el calentamiento global, el efecto invernadero. Los cambios bruscos, ¿no es cierto?, que por ahí uno no espera, ¿no es cierto?, que vienen del impacto justamente del medio ambiente, de cómo el hombre reformula estructuralmente y cambia el paisaje, que justamente es lo que uno ve entre la comarca, ¿no es cierto?, y todo lo que es el reino de Isengard,
y también lo que me gusta, y acá comparto algo con usted, es complejo analizarlo, ¿no es cierto?, pero me parece interesante tirar esta idea, a mí lo que me gusta es la retórica en el libro de Tolkien, que hace con relación al tema de la civilización. Cómo plantea, hay un cambio retórico clásico de la civilización. Sí. ¿Por qué? Porque en este caso, en todo lo que es la comunidad de los anillos, la civilización no está justamente en el desarrollo tecnológico, no está en la militarización de ese gobierno autoritario, de ese gobierno que va destruyendo la naturaleza, que se va imponiendo sobre otros reinos con todos los adelantos tecnológicos, sino que está en eso que es artesanal, que es la comarca. La civilización está en la comarca, desde lo artesanal, desde esa vivencia en comunidad, del trabajo con la tierra, del cultivo, de la convivencia pacífica y armónica. Sí, entre seres de distintas razas, algo así como lo que hablábamos en el Eternauta, que tenés todo un grupo variopinto de personas que conviven. Bueno, porque hay que destacar que hay distintos tipos de hobbits también. Hay hobbits que son de tez morena, hay hobbits que son más chicos o más grandes. Sí, pero la propia comunidad tiene distintas razas ya inclusive. Me gusta, ¿saben por qué? Porque ahí en el mundo universal, si nosotros nos vamos a poner a analizar el concepto de civilización y barbarie, Sí, iba a decir esto. nos va a llevar, es complejo, es lindo, apasionante analizar ese tema, ¿no es cierto? Fascinante. Pero generalmente hay como que una definición muy fuerte por parte de estas dos dicotomías que se dan entre un concepto de civilización y barbarie, donde supuestamente los civilizados son aquellos que están centralizados dentro de un gobierno, que tienen un poder de desarrollo industrial, de autoabastecimiento, que manejan cierto grado cultural, como por ejemplo la cultura, el arte, la escritura. Son sociedades centralizadas y la característica más central, que son urbanas, que son citadinas. Sí. Y después está lo desconocido, lo otro. ¿Y cómo lo definimos a ese desconocido, a lo otro? Como barbarie. Y cuando en realidad nosotros a veces miramos, porque el mundo así ha justificado, ¿no es cierto?, conquista, ha justificado invasiones, Sí. ha justificado la esclavitud, la barbarie en realidad es aquello local, aquel extraño con su historia local, con su idiosincrasia, con su naturaleza y con su estilo de vida, que es un poco lo que yo decía que Tolkien Sí. hace Es como esa que le- retórica, ¿no es Es cierto? como que le canta un quiero retruco a Sarmiento. Entonces, O por ejemplo Sarmiento, vos tocás un tema clave, Sarmiento por ejemplo cuando lo sintetizo rápido, ¿no?, entre el concepto de civilización y barbarie, describiendo el Facundo, él habla que el centro del progreso está en las ciudades puertos, donde hay ley, donde hay una educación, y se garantiza el progreso. Y banaliza todo lo bárbaro, todo lo autóctono, todo lo regional, al gaucho, al caudillo, a la creencia cristiana, a esa creencia religiosa de esa familia local, y valoriza todo lo extranjero y desecha todo lo nacional. Claro. Justamente corto esta idea así rápido. Jaureche en Sonceras, Argentina, dice que justamente él habla de la cuestión soncera progenitora, que él dice que realmente el valor o la cuestión fundamental es los valores regionales, lo que nosotros vemos en la comarca. Claro. La vida en comunidad, la vida artesanal, compartir, trabajar la tierra, que esos son los valores, o lo que dice Martí también, ¿no es cierto?, el escritor Martí, otro intelectual que hace un análisis, que dice lo natural, lo biológico de sobre todo lo natural de cada sociedad. Ahí está el tronco realmente de la identidad o de la verdadera, no sé si verdadera, pero es para ellos. Una cultura.
Es una cultura, ¿no es cierto? Yo creo que, así rapidito para contextualizar, yo creo que el Reino Unido, tal vez al ser un país pequeño, aunque fue un imperio muy grande, no contó con las grandes masas de tierra que contamos nosotros, o ni que hablar de Estados Unidos, que es por eso que creo que las ideas de civilización y barbarie fueron un poco más aplicadas al terreno de América, muchas veces, porque se habla, todavía hoy en día hay zonas donde no hay nada, digamos allá por el sur, donde no hay prácticamente nada, entonces se habla de ese campo, de ese mundo donde solo prospera lo salvaje. Inglaterra tal vez lo vivió de esa dicotomía tal vez a través de sus conquistas, cuando agarra y conquista la India, parte de África, ahí tal vez, pero también justamente después en el propio siglo XX el Imperio Británico comienza a tener muchos de sus opositores ante este tipo de, Claro, todas las de, con los países escandinavos. de régimen. Bien. Por eso, pero yo creo que como el concepto de civilización y barbarie, como lo trae Sarmiento, es uno muy aplicado para un terreno como este, que se veía en la época acá, porque no creo que esa idea hubiese prosperado en Europa, en un lugar como Inglaterra. De igual manera, Pienso yo. ese concepto de civilización que trae, o esa dicotomía que plantean estudiando la historia de la biografía al Facundo y contrarrestando la política del gobierno de Rosa, no deja de tener una idea de civilización pro-europea, Europea, sí. justamente de Augusto Comte, del positivismo de Augusto Comte, y también de Herbert Spencer. ¿Vieron? Sí. La supervivencia del hombre más apto, que viene de esa teoría, y que es una teoría que los gobiernos, incluso algunos dicen que trasciende no solamente 2 siglos, 3 siglos, y que puede incluso trascender un siglo más, porque como que esa dicotomía entre civilización y barbarie, no solamente las naciones imperio lo utilizaron para justificarse el colonialismo sobre otras regiones, sobre otros pueblos, sino también para justificar sus acciones. Algunos incluso habla de que cuando intervienen para pacificar un país, para llevar armonía o paz, lo justifican ante las prácticas terroristas o justifican las acciones en función de prácticas de terrorismo de Estado que llevan a que de alguna manera impere el orden y el progreso. Por eso me encantó lo que hace ese cambio, ¿no es cierto?, que hace abruptamente Tolkien de decir, ¿dónde está la civilización? Porque de última esta civilización industrial, esta civilización de desarrollo tecnológico, nos somete totalmente a nosotros, nos destruye. En cambio la comarca no. La comarca aparece como un área, ¿no es cierto?, local, comunitaria, donde conviven en paz, en tolerancia, conviven conectado con la naturaleza, conectado también no solamente con la naturaleza, que es muy importante, sino también con lo artesanal. Claro. Perdona. Hay una cuestión que también a mí, yo te pregunto a vos, Sí. ¿qué vos sentís o qué mensaje uno puede ver entre, más allá de que una cosa es leer Tolkien, ¿no es cierto? Otra cosa es ver la saga, la película llevada por la producción, ¿no es cierto?, de Peter Jackson, pero ¿qué mensaje vos ves en la comunidad de los anillos? ¿Específicamente en ese libro o en...? El hecho de los personajes de la propia comunidad. En el hecho mismo de los propios... De la propia La comunidad. comunidad del anillo como... Sí, sí. Perfecto. La realidad es que yo creo que esa esencia de la comunidad del anillo está plasmada perfectamente en las películas de Peter Jackson. Se ve como se lee en el libro. Y trata muchos valores porque parecería que es un tema a analizar que jamás va a quedar obsoleto por una cuestión de la diversidad que hay dentro de la comunidad del anillo. Yéndonos a la parte histórica, los hombres, tenés 2, Aragorn y Boromir.
los hombres estaban mal vistos en esa época. Los hombres le habían fallado al mundo, porque hay que recordar que Isildur, al sacarle el anillo de la mano a Sauron, no lo puede destruir el anillo, se lo queda a él. Era la Tierra Media tenía mal visto a los hombres, eran débiles. Pues está la rivalidad. Hay una rivalidad de los elfos con los enanos. También tenés un elfo y un enano. Después hay un mago, el que poca gente sabe lo que es realmente capaz. Sí, a las películas no se los dimensiona, pero sí. Se lo dimensiona, no se menciona en lo que significa Gandalf y su importancia en la Tierra Media. Él tiene una misión. Él es como un arcángel. Es como que Dios haya bajado un ángel de la tierra y le haya puesto a hacer como varias misiones, varias tareas. Y después tenés 4 hobbits que son muy desconocidos, son justamente casi como los Ents, no participan en los asuntos del mundo. Una raza desconocida, que son una raza que estaba apartada de la sociedad y en su mundo. Así todo se los protegía también. Gandalf y Aragorn, que eran amigos, merodeaban mucho esas tierras, sabían bien que ese era un lugar que había que proteger, un lugar que había que cuidar, que era un lugar muy puro. Y en las películas se refleja muy bien el sentimiento de lo que le duele a Gandalf tener que pedirle a Frodo que cargue con el anillo. Yo quería rapidito, perdón porque me levanté porque un problemita, justamente mencionando lo que vos decías por lo que es el concepto de civilización y barbarie, rapidito, justo cuando hicieron esa pausa y me levanté, yo quería rescatar un tema sobre Aragorn. Qué irónico que Tolkien coloca como el futuro rey prometido, si querés llamarle, o líder prometido, a alguien que fue criado entre los elfos. O sea, es un humano que tiene justamente la falla de un ser humano, y todo lo que indica, pero justamente fue criado entre esta gente que conserva la cultura, conserva la tierra, los valores. O sea, es como que eso habla bien que, o sea, un ser humano puede alcanzar la grandeza, pero a través de ciertas prácticas, si querés decirlo, a través de cosas que hacen todos estos seres místicos. Sí, y no es más que si lo querés resumir en el famoso camino del héroe, digamos, sí. Está reflejado en millones de historias. Algo que vamos rapidito por el lado del cine, de las películas, que yo la otra vez vi un video y que me llamó mucho la atención sobre Aragorn, volviendo al tema, es que mucho se habla, viste, sobre la masculinidad tóxica y que muchos vemos en los héroes como James Bond de la época de Sean Connery, y que es irónico que ya han pasado más de 20 años de la película y todos decimos que Aragorn es un personaje muy masculino, pero no llega a esa toxicidad, y que es increíble porque justamente tiene una mujer, o sea, viene una mujer humana que dice está enamorada de él, pero él justamente la rechaza, o sea, no se hace provecho de la situación. El propio trono, que eso a diferencia del libro, él también no se siente merecedor del trono. Claro. Pasa una vida básicamente alejado de eso, no solo habiendo vivido en Rivendell, sino que Aragorn viaja durante un montón de años por toda la Tierra Media, conoce un montón de gente. Habla muchas lenguas, por eso es algo importante, es un políglota, por eso es importante también, es un conocedor de muchísimas culturas. Cuando justamente Gandalf deja a la comunidad, él queda como esa especie de vínculo entre todas las distintas culturas que van a integrarla a la comunidad. Sí, y es el que termina liderando a la comunidad del anillo hasta el final, digamos. Sí, es por eso tan importante tal vez la batalla del abismo de Helm, porque más allá de toda la acción que se ve en la película, yo todavía no llegué en esa parte en el libro, que dicen que es distinta, no es tan así. Es un punto importante, que si en la película se rescata, Aragorn hace el discurso antes de la batalla, lo hace en élfico. Sí. Entonces eso es importante, es como que él queda como el vínculo entre los elfos y los humanos en esa última vez que justamente que pelean ellos juntos. Claro, y hay que destacar, bueno, obviamente, hablando del lado de las películas, que por ahí es lo que todos más vieron, en el momento de la batalla del abismo de Helm, toda la adversidad era total. Ellos básicamente estaban acorralados, tenían un montón de números en contra,
Y esa parte en la película se hace ver en un momento donde él habla con Legolas. Legolas le está hablando en élfico a él porque ve a todos preparándose para la batalla y ve a los señores de mucha edad que apenas pueden leer, que apenas pueden ponerse una armadura. Lo mismo con los niños, tienen que usar a los niños, solo las mujeres y los bebés se pudieron esconder. Y Legolas se lo dice, le dice, estamos en una situación que es crítica, nos vamos a morir todos acá. Se lo dice en élfico. Y él le responde, Aragorn le responde, y bueno, yo voy a morir como uno de ellos, le dice. Y dándole a entender que el que debería ser rey de Gondor está peleando como uno más, al lado de niños, al lado de señores de edad, pero siempre defendiendo, obviamente, la bondad que hay en la Tierra Media y peleando contra esa maldad, ¿no? Y es un mensaje, yo creo que eso se puede ver no solamente, ¿no es cierto?, en las mismas películas, ¿no es cierto?, que también lo puede, que justo creo que ahí están las genialidades de esta gente que son productores como Peter Jackson, ¿no es cierto?, que pueden traer eso del libro, y que también es una genialidad por parte de Tolkien, donde de alguna manera establece, yo diría, ¿no es cierto?, permítanme decir así, como que establece un norte de valores éticos y morales Totalmente. por los cuales nosotros nos podemos identificar y podemos actuar, con debilidades, con aciertos, pero siempre se buscó preservar la bondad, dar todo por la comunidad, Sí. como también el sacrificio mismo de las personas, ¿viste? Creo que el mensaje pasa también por eso, ¿no es cierto? Transmitir esos valores que seguramente un escritor como Tolkien, teniendo su experiencia de vida, ¿no es cierto?, también influenciado mucho por la propia religión católica, ¿no es cierto?, porque él fue criado prácticamente por un cura católico, ¿no es cierto? Cierto. Huérfano, sí, huérfano de padre, porque Sí. entre Muy su joven. padre cuando tenía 4 años falleció, su madre cuando tenía 12, Sí. más toda esa experiencia de vida, ¿no es cierto?, que tuvo no solamente en Inglaterra, sino en la Primera Guerra Mundial, Sí. ¿no es cierto? Creo que ha Y eso- ayudado a... Y eso también habla un poco también de su prosa, o sea, su prosa y su verso, porque al igual que la Biblia, combina prosa con cánticos que van en verso, como cosa que vemos, y también su forma de escribir, que él estaba muy acostumbrado a los largos sermones de la misa, entonces por eso, por ahí para la juventud hoy en día se le puede hacer, si quieren decirlo, un poco redundante a veces en sus descripciones, pero es muy de ese tipo de educación. Después la influencia cultural, ¿no es cierto? Porque la influencia anglosajónica, nórdica, Yo celta. iba a hablar de eso justamente rapidito, no sé cómo están de tiempo, porque para mí, antes que escritor, él es un filólogo. Sí, Eso exactamente, sí. Quería hablar al principio, no sé si tienen alguna data, yo sí la tengo, sobre cuáles son sus principales influencias. No sé quién tiene ganas de hablar o arranco yo. O sea, él tiene influencia del idioma galés, del idioma finlandés, El finés. donde saca sus dos lenguas que son el Quenya y el Sindari. Y básicamente, bueno, no es para menos, ¿no? Crear dos lenguas de la nada. Sí. Crear 2 lenguas de la nada conociendo otras lenguas, ¿no? Cinco. Ahí es una cualidad importante, ¿no es cierto? Conocer el Sí. germano, la escandinava. Justamente lo que hablábamos de Aragorn, o sea, un conocedor de varias lenguas. Es irónico también, en el propio libro al principio también, si bien Tolkien no fue un gran diseñador de la arquitectura, que pues más adelante va a inmortalizar a su obra, porque muchos después pensamos en la arquitectura del Señor de los Anillos, pero no la diseñó él. Lo que sí él diseñó fue varias de las caligrafías, las tipografías de las élficas. Al principio hablas, el anillo diseñado para gobernarlos a todos, se ve al principio del libro. Y eso también habla también de esa tipografía, también la de los enanos, que es más tosca, Es más rúnica. más dura, Sí, vikinga. en las runas vikingas. exactamente, más vikinga, así es. Mientras que la de los elfos es más flexible, más ondulada, ¿viste? Habla también de su forma de combatir, siendo que ellos son más gráciles.
en su forma es habilidoso, mientras que los enanos son toscos, tosudos, de mucha fuerza, mucha estabilidad por ser enanos también, tener mucha armadura y eso. Rapidito, veo ahí que tenés un tatuaje del el árbol de Gondor, si no me equivoco, es ese. Tengo dos. Ahí está. Tengo el árbol de Gondor que... Puedes mostrarlo a la cámara, ahí está, acá está. Si no se ve bien. Esta acá, a ver, fíjate si te puedes focalizar. Sí, de vuelta movimos algo. Ah, sí, pero después te mandas una foto. Sí. El árbol blanco, el árbol del rey de Gondor que está en la cima de Minas Tirith. Y después tengo a Narsil, que sería Ahí está. del rey Elendil, que es el rey de Númenor. Ajá. Y Mirá, no se rota. rota, Sí, está rota. Esto sería Narsil sí. antes de ser forjada de vuelta. Y tiene Entonces Eranduril ya tiene otro nombre, que pasa a formar parte de Aragorn, digamos. Sí, sí. Qué bueno. Después contanos un poco de lo que me había contado antes del programa, que acá tenemos una capturita, Ajá. que lo vamos a mostrar. ¿Quién es esa persona? Sí, bueno, esa persona ahí es una persona que, bueno, para mí es muy importante porque hay un tema. A ver, recién mostré todo mi brazo. No es solo el Señor de los Anillos, hay un montón de otras cuestiones culturales, cultura pop general, literatura, películas, como le quieran llamar, que quizás muchas veces son heredadas, ¿no? Yo le debo quizás mucho a mi mamá, a mi papá, y ese ahí es mi tío, que es una foto que le saqué yo cuando él se casó, y él se casó con el anillo único. Ah, con el anillo único. Sí. Qué bueno, ¿eh? Al día de hoy él lo tiene, obviamente, y es algo que yo, encuentro como muy, muy poético, ¿no? Esto de poder reflejar algo que en un momento tan importante de tu vida, algo que sacaste de un libro, de una obra, de una película. Está bueno. Sí, a mí también. Yo digo, si me tengo que casar con una... Pensando en temática, yo elegiría también el Señor de los Anillos. Sí, capaz, el tema de la cronomarca sonando de fondo, algo así. No, está bueno, muy bueno. No sé si hay algo más que tengan ganas de hablar, que se hayan quedado con ganas. Yo quería destacar una pequeña cosita, ya Sí. que hablamos del tema ético, moral y todas estas cuestiones que por ahí van más arraigadas a Aragorn, porque es quizás el héroe máximo. Pero muchas veces siento que la gente se olvida de Sam. Ah, no. Ah, El MVP, jeje. Y El MVP. básicamente, Vea, alguien en un momento dice que sin Sam básicamente no hubiera habido Señor de los Anillos, y sin Sam la Tierra Media se hubiese hundido en la miseria por completo, porque él es el verdadero corazón del Señor de los Anillos, Sí. por haber acompañado a Frodo todo su camino. Y Es algo muy interesante, por ejemplo, yo pienso en las películas, yo pienso en mi análisis, sí, que cada una tiene un protagonista distinto. De la primera para mí es Frodo, el de la segunda es Aragorn y el protagonista de la tercera es Sam. Indudablemente, comparto, sí. indudablemente. O sea, si no estaba presente ahí, nos ayuda a cerrar el circuito del camino de todo el sacrificio que habían hecho los otros, Sí. desde Frodo hasta incluso la gente movilizando, vamos a decir, a todo el ejército como para dar la última batalla. claro, y es increíble como todo va ligado hasta el último momento, donde sin haber ningún tipo de comunicación, ellos totalmente confiados de que Frodo iba a llegar, van y se paran enfrente de la Puerta Negra, y ahí es el momento donde Aragorn dice, por Frodo, y bueno. Sí, no, mi personaje favorito es Sam y mi segundo es Eowyn. Mi segundo es Eowyn. Son mis dos favoritos. Después vienen todos los otros, pero siempre esos dos. Después a veces cambio, viene Gandalf, Gollum, algo así, pero siempre esos dos. Los dos que siempre quedaron ahí son ellos. Parece que se da una repitencia, ¿no? Porque Sam termina cerrando el Sí. circuito de la historia, ¿no? Claro, Nos olvidamos de los escritores. claro. Buena lógica la tuya, resaltar la figura de justamente la persona que es central en toda la historia de Tolkien y que le da un cierre también. Claro, sin ser el personaje ni el más fuerte, ni el más habilidoso, ni el más vistoso, está ahí siempre, y sin él, digamos, no. Y es un personaje realmente muy auténtico y demuestra muchas cosas en sus acciones, porque
pese a que en algún momento Frodo desconfía de él, que como cualquier por ahí persona normal, diría yo, haríamos, capaz que nos alejaríamos, él no está predispuesto a alejarse y vuelve otra vez a decir, no, yo tengo que estar ahí, tengo que ayudarle a Frodo para que complete ese camino, para que cierre este Y circuito. poniendo en riesgo su vida y su futuro, porque hay un momento en el final en el que ellos piensan que ya no van a volver a la Comarca. Exacto, Ellos sí. piensan que que se van a morir ahí. Entonces, Yo, bueno, quiero más resaltar lo que dije para invitar a toda la gente que no leyó los libros, el viaje de ida, personalmente, porque estoy atravesándolo, que decirle que es una experiencia distinta a las pelis. O sea, las pelis para mí son una especie de lucha entre el bien y el mal, mientras que los libros es como un viaje a través de un mundo y que en medio de esa lucha te está diciendo que a pesar de toda la guerra que hay, toda la devastación, ese mundo no va a desaparecer. Es más, o sea, sentís más la presencia del universo en los libros y se siente eso sí cada vez que van por un lugar, pasan. Siempre hay una historia detrás, alguien que estuvo antes allí, alguien que les precedió y que te dice, esto, decís, esta guerra que viene no tiene la suficientemente escala como para eliminar 1000 años de historia. claro, y hay justamente, ahí está un poco la magia de que como Tolkien escribía los libros para su hijo, muchas veces Tolkien lo escribió en el Hobbit. El Hobbit, ¿no es cierto? Después, bueno, siguió la historia, pero está como esa magia de decir que Tolkien realmente no fue el que escribió esos libros. Él encontró esos libros, esos libros los escribió realmente Bilbo, realmente los escribieron Frodo, y se fueron pasando de mano en mano, y seguramente los encontró y lo fue pasando y llegaron hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, Yo les invito a todos entonces que escuchen este programa, ¿no es cierto? Hijo de los Días, que lo que analizamos hoy con Leo, con Federico, les sirva como una herramienta conceptual y que los lleve a contactarse o con el libro o con la película. Y creo que van a tener otro panorama, otra visión de esos procesos de cómo vivir, ¿no es cierto?, esa hora frente al televisor o frente a las páginas de los libros, Sí. de cómo interpretar esta historia, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por acompañarnos, Federico. Nada, un placer. nos vemos, gente.